Buenas tardes, gracias por la invitación primero que nada a esta oportunidad. Gracias a los asistentes también por quedarse hasta esta hora de la jornada que ha sido evidentemente muy convocada. Bien. Ok, vamos hoy día a hablar entonces de lo que es un poquito se introdujo, ¿cierto?, en la presentación anterior, el uso de pilas de combustible como dentro del concepto de electromovilidad. Cuando hablamos de electromovilidad significa vehículos eléctricos, ¿cierto?, 100% eléctricos, que vienen por distintas fuentes que generen electricidad. Una de ellas es batería, es la más conocida, ¿cierto? No obstante, hay otras fuentes de energía que son las que nosotros estamos explorando de manera de poder desarrollar un vehículo más sustentable, ¿cierto?, y más eficiente. Entonces, bien, esta es una pila de combustible. Para los que nunca la han visto, es una especie de rebanada, ¿cierto?, de pan de molde, que se juntan para generar más capacidad energética de almacenamiento. Es un elemento per se, por excelencia, para almacenar energía. Ya yo les voy a explicar en qué consiste, cómo funciona. Vamos a hablar de baterías también, de supercapacitores, de un mix energético. Ya no quise limitar solamente esto a celda y a baterías, vamos a ver un mix energético. Entonces la ventaja que tiene una pila de combustible es que ocupa como combustible el hidrógeno. ¿Bien? Yo tengo que generar el hidrógeno de distintas maneras para poder meterlo entonces a una pila de combustible y poder generar electricidad. Una vez que genero la electricidad, yo la llego entonces a canalizar y activar un motor eléctrico. Bien, y ahí entonces yo tengo un vehículo eléctrico con pilas de hidrógeno. Las eficiencias que han alcanzado son alrededor del 57%, ¿cierto? Tiene degradación, tiene problemas también, pero es un producto que lleva bastante historia, también vamos a hablar de eso. ¿Okay? Bien, en teoría, ¿qué es lo que hace una pila de combustible? Lo que hace es disasociar, ¿cierto?, la molécula del agua. Bien, el H2O lo que hace es disasociarlo en una electrólisis, ¿cierto? Y lo que hace la pila es una electrólisis inversa, es decir, yo le inyecto el hidrógeno, como podemos ver por acá, ¿cierto?, en color rojo, ingresa el hidrógeno y también ingresa el oxígeno, bien, los dos en forma de gas. Se hace una reacción, ¿cierto?, una reacción eléctrica, una reacción química. Los protones que van pasando por el medio son los que atraviesan la membrana y los electrones pasan por fuera. Bien, es una manera inteligente entonces de utilizar solamente los electrones, porque la electricidad es un flujo de electrones, ya no es un flujo de protones, de protones, solamente un flujo de electrones. Por lo tanto, los electrones me sirven ya para generar electricidad, los protones no. Por lo tanto, pero hay que mantener un balance, ¿cierto? Un balance de la masa, de la energía. Por lo tanto, yo hago este ciclo para poder entonces jugar con esa asociación y disasociación de la molécula del agua. Lo que sale, y como bien nos explicó el expositor anterior, esto como resultado emite agua. Bien, entonces sale vapor de agua de un vehículo eléctrico con celdas de hidrógeno. Y lo van a poder ver después en un video que les voy a presentar, que efectivamente esto es cero emisión. Uno maneja un auto en base a agua principalmente. ¿Ya? Por lo tanto, es un concepto bastante innovador, pero tiene mucha historia de desarrollo, como vamos a ver ahora. Bien, para los químicos que están acá, les traje una ecuación para que se recuerden de sus clases. Esa es la molécula del agua. Bien, es hidrógeno, oxígeno, y yo juego con asociarla y disasociarla. Ese es el ciclo que ocupo entonces para la pila de hidrógeno. Ahora, esto es una pura pila. Para la reacción entonces de una pura pila voy a necesitar 1.23 volts por teoría, ¿cierto?, la energía requerida para hacer este proceso químico. Por lo tanto, cuando yo tengo una stack, ¿cierto?, o un set de celdas, tengo una pila de combustible. Por eso el concepto es una celda de combustible o una pila de combustible, que es un conjunto de pilas. Por lo tanto, yo voy sumando la tensión, ¿cierto?, la voy sumando y entonces puedo alcanzar mayor capacidad energética y mayor voltaje. ¿Ya? Un poquito de explicación más técnica para lo entendido. Desde el punto de vista de los desarrollos de las pilas de combustible hay bastantes, ¿cierto? Aquí traje a la mesa algunos que son más conocidos, y por excelencia la primera pila es la de la PEM, ¿cierto?, que es la membrana protónica, la que les mostré recién, ¿ya? Esa es la que tiene más desarrollo y se ha avanzado bastante en los materiales, ¿ya? Esa membrana que se ve al medio es un desarrollo de bastantes años para hacer este proceso mucho más eficiente, ¿bien? Y esto, como pueden ver allá en la última columna, lo único que ocupa es hidrógeno, ¿cierto? Y bueno, también ocupa oxígeno, ¿cierto? Pero se entiende que el oxígeno está en el aire, por lo tanto no es un insumo que yo tenga que adquirirlo. Dicho eso, entonces podemos ver físicamente esto se ve así. Si usted quiere una pila de menos potencia,
pone menos, ¿cierto? Rebanada, ¿cierto? De pan de molde, que le llamo yo. Y si quiere más potencia, junta más de estas celdas, ¿cierto? Y tiene un stack o una pila más grande. ¿Ya? Esa es la manera con la cual uno juega con las potencias para alimentar un vehículo, un motor pequeño, un camión, un tractor o una nave espacial, ¿cierto? Son todos estos elementos que yo puedo jugar con esta variable. Ahora, ya. Entonces, esa es una celda real, ¿sí? Pero es complejo. Esto juega con oxígeno, hidrógeno, ¿cierto? Presiones, por lo tanto, es una celda que tiene un circuito de control. Para lo entendido en electrónica o en control industrial, tiene mucho que entretenerse acá, porque esto efectivamente lo que yo consigo es una carga eléctrica al final, como sabía, pero como entrada tengo muchos elementos más, ¿cierto? Tengo un circuito de control del compresor, ¿cierto? Para las presiones, de tanto del aire, del oxígeno requerido y del hidrógeno, ¿cierto? Son dos ciclos de control que se tienen que estar balanceando para poder producir, ¿cierto? Porque esto es una reacción química controlada, ¿cierto? Yo tengo que mantener entonces un balance entre los elementos de hidrógeno y los elementos de oxígeno. Por lo tanto, tiene que ir un elemento que vaya controlando el flujo de estos dos insumos. ¿Bien? Entonces, y todo eso va en un lazo cerrado, ¿cierto? Y podemos entonces controlarlo a través de un controlador y con un convertidor de CDC, ¿cierto? Para más o menos ir pensando y ver cuándo se escapa un poquito más de oxígeno, de hidrógeno y hacer un balance energético. ¿Bien? Esto también es para los más entendidos en electrónica que quieran llegar a jugar con estos sistemas de control. Efectivamente hay mucho de control acá. Entonces tenemos celdas, ¿cierto? Materiales, membranas, hidrógeno, oxígeno, control. En realidad es un elemento más o menos complicado. No obstante, tiene mucha historia de desarrollo. ¿Ya? Aquí las primeras celdas de combustible en base a hidrógeno fueron pensadas por el año 1889. ¿Ya? Es un concepto que tiene mucha historia. ¿Ya? Al igual que la pila, ¿cierto? Que la batería, también es un set, ¿cierto? Es un conjunto de pilas con un fenómeno electroquímico similar a este, pero con otros materiales, ¿cierto? Lo que se hace entonces es juntar una mayor cantidad de pilas para generar una capacidad mayor. ¿Ya? El concepto más o menos es el similar. Por lo tanto, ambos han tenido un desarrollo intenso en la última década. Y el primer hombre que habló de celda combustible fue entonces Ludwig Mott. ¿Bien? Luego, hacia el año 1939, se empezaron a construir los primeros prototipos, los primeros electrodos, ciertos materiales para que empiece a hacer esta transferencia protónica que les comentaba al principio. Por lo tanto, fue mucho de ensayo-error, hay elementos que fueron desechados, otros que fueron aceptados, hasta que hoy día está convergiendo y el elemento estándar que se ocupa para las membranas sigue siendo el platino, ¿ya? Que fue propuesto en 1932, por lo tanto, tampoco hay nada nuevo. Y ahí vamos avanzando en la historia hasta el año 1954, donde se construye la primera celda con capacidad interesante ya de 5 kW. Sigue siendo una potencia a nivel de laboratorio, ¿cierto? Para pequeñas pruebas, pero ya rápidamente se avanzó, ¿cierto? En la historia y se llegó a alcanzar una potencia que se podría ir increciendo en el tiempo. Y que obviamente esto iba a mutar a otros medios de mayor demanda energética. Y así como el año 1959 aparece el primer tractor alimentado full eléctrico con una celda de hidrógeno. ¿Bien? Eso es casi un siglo atrás, bueno, son 30 años aproximadamente, con un motor de 20 HP, ¿ya? Una potencia bastante mayor con respecto a los 5 kW que habíamos experimentado anteriormente. Por lo tanto, ya se dan algunos rasgos, ¿cierto? Algunos atisbos de que esto podría ser escalado de manera sustentable. Bien. Entonces esto es un concepto de la sustentabilidad de inversión de emisión, no es algo que esté ahora en los últimos años porque viene la COP25, ¿cierto? Es un concepto que se maneja hace muchas décadas en el mundo, ¿ya? Y por ese motivo, razones económicas, desarrollo, por políticas, ¿cierto? De los países no ha ido teniendo el mismo desarrollo que en otro lugar. Sigamos con la historia entonces del tractor. Nos saltamos a la NASA, a la Luna, ¿ya? Todas las misiones Apolo, todas fueron con celdas de hidrógeno. ¿Bien? Si ven la película Apolo 13, que fue el que falló para alunizar, fue justamente por una falla en la parte de la celda eléctrica. No por la celda misma, sino por el sistema de control. Así que ojo con lo electrónico, el sistema de control hizo una falla eléctrica que tuvo que evitar, impidió que el Apolo alunizara y tuvo que volver a la Tierra, ¿ya? Pero todas las misiones Apolo fueron con el concepto de celda de combustible. ¿Por qué? Porque es más fácil transportar, ¿cierto? Yo llevaba agua, la disasociaba, ¿cierto? Tenía agua para consumir, oxígeno
y yo entonces tenía también electricidad para poder utilizar. Y más encima, lo que emite lo que sale, ¿cierto? Como ya dije anteriormente, es agua que la vuelvo a reutilizar. Entonces un ciclo cerrado ambientalmente muy atractivo, sobre todo cuando es fuera del planeta Tierra. Bien. Por eso todas las Apolo ocuparon esta pila de combustible. Eso fue en 1969 y ya volviendo a la Tierra, en 1966, entonces empezamos a sacar los primeros vehículos ya masivos, ¿cierto? Con una potencia de 32 kW, ¿se acuerdan que el primero fue 5 kW? Pasamos a 20 HP y ahora nos atrevemos entonces a hacer, la General Motors se atrevió con su modelo de 32 kW y llegaba a una velocidad de 113 km por hora. Bien, un vehículo bastante potente, una potencia bastante atractiva, ¿cierto? Que se ocupa para estos utilitarios. Bien. Y luego Ballard es uno de los pioneros, una empresa canadiense que trabajó mucho en los desarrollos de las pilas de combustible. Se ve entonces que empieza a introducir fuertemente el concepto de la PEM. Esa que le mostré al principio es una PEM, ¿cierto? Una de intercambio protónico, una pila de intercambio protónico. Y un poco es la que marca la tendencia de las pilas combustibles hoy en día. Y seguimos avanzando, ¿cierto? Encontramos buses ya de 90 kW, ¿cierto? Potencia mucho más atractiva y mucho más de uso masivo. Bien. En la presentación anterior nos hablaban del tren, ¿cierto? Del tren con celdas de hidrógeno que se desarrolló en Europa, ¿cierto? Con las celdas que se ocuparon ahí fueron celdas del fabricante Aerogenics, ¿sí? Un estándar muy alto de pilas de combustible. Por lo tanto, ya vemos que las potencias a las que esto ha alcanzado son realmente impresionantes. Bien, está el modelo Mercedes. Mercedes no se puede quedar atrás, ¿cierto? Dentro de la carrera eléctrica. No lo declaró por varios años, ¿cierto? Siempre siguió por su línea convencional diésel, pero obviamente está haciendo su desarrollo de la línea eléctrica, lo cual le ha permitido hoy en día estar en competencia, ¿cierto? Estar dentro del mercado de los vehículos eléctricos. Y seguimos avanzando con vehículos más convencionales de los últimos años, entonces, 2007 el Honda con celda de combustible, Mercedes-Benz 2010, la Hyundai Tucson también con celda de combustible, el Toyota Mirai y así los últimos desarrollos, el Hyundai Nexo entonces, el último desarrollo con celda de combustible. Estos son vehículos comerciales. Ya comercialmente existe el concepto de electromovilidad con celdas de hidrógeno que lleva adentro, al interior del vehículo, ¿cierto? Estos estanques de hidrógeno para poder alimentar la reacción química que ya todos conocemos después de esta presentación. Entonces podemos encontrar ya no vehículos básicos como los fui al principio, esos tractores, sino que ya vehículos de alto estándar, ¿cierto? Que están alimentados con celdas de combustible. Por lo tanto, se ha dado toda una historia, ¿cierto? Un desarrollo de más de una década, el cual nos ha permitido entonces ver hoy en día trenes, ¿cierto? Los que mencionaba anteriormente, vehículos comerciales, camiones, ¿cierto? Y vehículos ya para uso doméstico, ¿cierto? Particular de las casas. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la variable de decisión? Si ocupa un vehículo eléctrico con baterías, con celdas de hidrógeno, la verdad es que todavía no está muy claro. Hay un trade-off, ¿cierto? Hay un balance, porque las baterías, por ejemplo, tienen una densidad energética mucho menor comparada con las celdas de hidrógeno, por lo tanto hay una componente de costo que se eleva a mayor potencia. Por eso que es más difícil ver vehículos de mayor potencia solamente con batería, ¿ya? Los vehículos que llegaron, los buses de P&D, ¿cierto? Los 100 buses que llegaron son eléctricos, full eléctricos, pero obviamente hay un desgaste mayor en esas baterías, tiene autonomía, ¿cierto? Por lo tanto, luego va a haber que estar pensando en la mejora y en la complementariedad con otras fuentes de energía. Aquí yo no vengo a competir con la batería, ¿cierto? Solo quiero dejarle a ustedes los conocimientos para que ustedes puedan discernir, pero los números son los números. Las baterías tienen efectivamente una densidad energética mucho menor, ¿ya? Es porque los materiales que se ocupan son así. Ya estas son las baterías de plomo. Podemos ver que para una autonomía de aproximadamente unos 100 millas estamos utilizando unos 3.000 kilogramos en batería, ¿ya? Ahora eso ha mejorado muchísimo. Las baterías de litio son mucho más eficientes desde el punto de vista energético, ¿cierto? Y podemos encontrar para una autonomía de 400 millas alrededor de 3.000 kilogramos de peso. No deja de ser, no deja de ser. Cuando hablamos de sí, quiero un auto de mayor autonomía, eso requiere que por otro lado vaya creciendo entonces la cantidad de batería y por lo tanto el peso que yo voy a requerir en mi auto eléctrico. Entonces podemos imaginar que para un vehículo mayor, un camión, ¿cierto? Un camión minero, un tractor, ¿cierto? Un levantador frontal, etcétera, vehículos de mayor tonelaje, por ejemplo los trenes, el concepto de batería se empieza un poco a diluir, ¿cierto? No estaría siendo sustentable y técnicamente factible para mayores potencias. No obstante, ha avanzado mucho y hay mucho por desarrollar con las baterías todavía, ¿ya?
Fíjense acá, esta es la línea de la celda. Las celdas de combustible, las pilas de combustible tienen una densidad energética mucho mayor, aproximadamente 150 veces mayor a la de la batería. Aquí tenemos 142 megajoules por kilogramo, la batería va entre 0,36 a 0,95 megajoules por kilogramo. Por lo tanto, los números son los números, y obviamente una celda de combustible a 700 bares de presión, que es la presión estándar de los vehículos comerciales, es efectivamente más atractivo para almacenar mayor cantidad de energía. Consecuentemente, obtengo mayor autonomía. La presentación anterior nos decían que el tren era de autonomía de ¿cuánto? 1000 kilómetros. Por lo tanto, eso no se consigue con batería, eso se consigue con celdas de hidrógeno. Pero bien, como mi misión acá no es pelear con las celdas de hidrógeno versus batería, ese no es el foco es mostrar la alternativa y decirles que en definitiva esto es un mix. Bien, nosotros en la Universidad de Santa María estamos desarrollando un powertrain que está compuesto por batería, por celdas de hidrógeno, supercapacitores, entonces es un mix energético. ¿Ya? Esto hay que sacarse un poco la idea de que esto va a ser con cierto celda, porque las celdas de hidrógeno son caras, son muy eficientes, podemos ver, pero es una tecnología extremadamente cara. Las baterías son más baratas, ¿cierto? Pero tienen mucho menor densidad energética. Por lo tanto, requiero mucha mayor cantidad de baterías para poder tener un vehículo de mayor potencia, como les expliqué recién. Por lo tanto, hay que buscar el balance justo para mi perfil de carga. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a... Bueno, este es un video del auto, el Hyundai Mirai que manejé yo en Canadá. Esto es full eléctrico, pero con celdas de hidrógeno. ¿Ya? Celdas de hidrógeno, y tiene unos supercondensadores, freno regenerativo, ¿cierto? Todos los motores eléctricos ocupan freno regenerativo, es decir, yo no freno hidráulicamente ni con las pastillas, ¿cierto? Freno eléctricamente, lo cual es muy atractivo porque esa energía yo la reutilizo. Bien, eso es la gracia de los motores eléctricos versus los motores diésel. Y traigo este video no para mostrarme a mí, por supuesto, no crean que yo me quiero mostrar persiforarme manejando el auto de hidrógeno. Lo que quiero mostrar es eso que cuesta de repente enfocar. Ahí el copiloto está medio nervioso ese. Manejar en otro país, en Vancouver, ¿cierto? Con licencia chilena, un vehículo de hidrógeno, era un poquito desafiante. Lo que les quiero mostrar es lo que está al medio. Lo que está al medio es el balance energético entre pila de combustible, baterías y supercondensadores. Efectivamente, se va viendo cuando uno frena que la energía está siendo regenerada, ¿cierto? Y se inyecta entonces a la batería o a los supercondensadores. Las baterías no pueden almacenar mayor cantidad energética que tiene su capacidad, ¿cierto?, en poco tiempo, lo que sí pueden hacer los supercondensadores. Por lo tanto, cuando tenemos frenadas bruscas, esa energía no la puede almacenar un auto solamente con batería, ¿cierto? Se pueden quemar. Por lo tanto, esa energía fuerte se puede disipar en calor o bien se puede almacenar con otros medios de almacenamiento. Por eso cuando yo le hablo de un mix, el mix se refiere a eso, a la utilización inteligente, como se ve en este vehículo, de las distintas fuentes energéticas. ¿Ya? Vamos a parar el video porque es todo el rato lo mismo, así que no hay nada nuevo, pero le quería traer eso a la mesa. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo en la Universidad de Santa María es justamente hacer esto. Es un powertrain compuesto de fuel cell, de celdas de hidrógeno, baterías y supercondensadores. Aquí hay que romper el esquema, no, baterías mejor, celdas es mejor, no, eso no es así. Hay distintos periodos, ¿cierto?, distintas potencias en los cuales yo puedo ir manejando entonces los distintos elementos de configuración. ¿Ya? Aquí algunas ventajas de por qué ocupar ese mix, obviamente por todo lo que he comentado anteriormente, para tener, ¿cierto?, un cierto balance energético, mejor utilización de los recursos, ¿cierto?, y mejor utilización de la variable energética. Bien, entonces lo que yo tengo que tener, en definitiva, es un controlador, ¿cierto?, que discrimine, ¿cierto?, a través de programación, de dónde voy sacando los distintos elementos energéticos, ya sea de la celda, de la batería o del supercondensador. ¿Qué es un supercondensador? Igual que un condensador, ¿cierto?, dos barritas que tienen la capacidad de poder almacenar mucha cantidad de energía en poco tiempo. Yo lo puedo ajustar eso, ¿cierto? Por lo tanto, un condensador es lo mismo que un supercondensador, pero más grande, de mayor potencia. Y todos estos entonces alimentan a través de esta lógica de control un motor eléctrico. Entonces ya no es solamente la batería y el motor eléctrico, no, lo que les venimos a proponer es que sea la batería, mismo motor eléctrico, pero súmele entonces este elemento que hace que usted tenga mayor autonomía, mayor tonelaje, para poder tener un vehículo más consistente. Por ejemplo, y con esto voy a terminar, un perfil de carga así, ¿cierto? Los perfiles de carga no son constantes, usted no anda todo el tiempo manejando en una superficie plana, ¿cierto? Usted tiene pendiente, va subiendo pasajeros, dejando pasajeros, metiendo carga, bajando carga. Por lo tanto, habitualmente los perfiles de carga son variables en el tiempo, ¿ya?
Y lo que nosotros creemos que la celda de combustible puede suministrar energía para un periodo base sin problema, ¿sí? Cuando hayan estos picos de demanda, usted puede sacar la energía de las baterías, por ejemplo, y cuando tenga unos picos extremadamente de mucha energía y de poco tiempo, usted saca la energía de los supercondensadores. ¿Ven? Entonces tiene un mix energético en el cual le da cierta autonomía, extiende, mejora su vehículo. Hoy en día los que consultaron cuánto cuestan los vehículos eléctricos que están abajo, más o menos se pueden dar cuenta que es una inversión mayor, no es para derrochar la plata, por lo tanto esas baterías hay que cuidarlas, ya eso carga, descarga, los ciclos de carga y descarga son feroces para la batería, por lo tanto el mostrar estos elementos adicionales que complementen es justamente donde tenemos que apuntar, ¿ya? Y con eso termino, les voy a mostrar eso sí rápidamente lo que estamos haciendo. Esto es un programa Corfo, esto está financiado por Corfo, lo que estamos haciendo nosotros. Todo este diseño es para alimentar un vehículo eléctrico en la minería, ¿ya? Corfo nos desafió y dijo, hagan eso que están diciendo, pero un vehículo de alta potencia, en un levantador frontal. Entonces vamos a probar esto mismo que les comenté, pero en un vehículo de alto tonelaje, ¿cierto? Y estos son nuestros partners, estamos trabajando con Coelco, ¿cierto? Ay, perdón, no alcancé a... estamos trabajando con Coelco, ¿cierto? Con Sierra Gorda, con otros actores más locales, con centros de investigación internacional, con Ballard directamente, ¿cierto? Y lo que queremos nosotros entonces es producir este vehículo que les comenté recién, con toda esta fuente energética de manera sustentable y de manera económicamente viable, ¿cierto? Por lo tanto, en los próximos años podrán ver que Coelco sale con estos anuncios y con los actores que estamos trabajando del vehículo eléctrico que es mixto, pero desde el punto de vista energético. ¿Bien? Esto no sé si puede estar público, por lo tanto lo pueden estudiar con mayor detalle, así es que muchas gracias y espero mostrarle el próximo año algunos avances de este diseño. Muchas gracias, Patricio. Tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. ¿Cómo se vuelve a la primera de las últimas 4? Perdón. Hola, Gino Valentini, exalumno de Patricio. Profesor, le quería preguntar acerca de las principales barreras de la penetración del hidrógeno y qué otras técnicas existen para conseguir hidrógeno, porque había visto hace un tiempo que se están haciendo pruebas para conseguir hidrógeno de concentración solar de potencia. No sé si usted sabrá algo más del tema. Sí, los desafíos tecnológicos son bastantes. Primero que nada, hay que conseguir materiales, ¿cierto?, que sean sustentables para estos desarrollos de mayor exigencia. Si queremos meter un vehículo minero, por ejemplo, con celda de hidrógeno, hay que lidiar con materiales que, primero que nada, resisten las vibraciones de la minería, a ambientes corrosivos, ¿cierto?, ambientes pesados. Estamos hablando de equipos heavy duty, por lo tanto hay que tener lo mismo en tecnología de celdas que hoy en día no existe. Por eso nosotros estamos trabajando con Ballard, que es un desarrollador de celdas de hidrógeno, para poder hacer el I+D necesario para que estas celdas puedan ahora meterse en la minería y en ambientes adversos. Hay otra valla tecnológica que no es tan tecnológica, que es más regulatoria. Hoy en día no hay regulación alguna con respecto al uso de vehículos de hidrógeno. Por lo tanto, nuestro programa tecnológico está trabajando en eso también. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Energía, con los entes reguladores, para poder meter normativa que existe en otros países, ¿cierto? Meter normativa que pueda y que permita circular vehículos con hidrógeno, ¿ya? Entonces, un camino que estamos avanzando. El camino normativo es lento, por eso estamos hablando de prototipos demostrativos. Los primeros proyectos demostrativos van a salir los próximos 2 años, pero no podemos comercialmente en las calles y en las vías públicas tener vehículos con hidrógeno, ¿ya? Eso no puede ser, porque la normativa no está todavía, no lo permite, ¿ya? No es que lo prohíba, es que no existe. Por lo tanto, si no existe, no se puede utilizar. Entonces estamos trabajando con el regulador para poder hacer esos cambios normativos. Esto hay que ver la ingeniería, hay que ver la parte económica, la formación de capital humano, pero también la parte normativa, ¿ya? Y en la formación de capital humano también nos encontramos que no hay gente preparada para poder trabajar con pilas de combustible. De hecho, uno de los pocos doctores que tenemos en Chile está en nuestra universidad, el colega Antonio Sánchez, y un par de colegas más, pero no hay mucha gente preparada con el uso de celdas de hidrógeno. Por lo tanto, estamos preparando también a nivel de técnico, ingeniero, magíster y doctorado en la temática de manejo y utilización de celdas de combustible. Y respecto a la última pregunta de la generación de hidrógeno, de CSP no estoy al tanto, pero sí estamos nosotros generando hidrógeno a través de electrólisis del agua en Copiapó, en un FIC regional,
que es la manera sustentable de producir hidrógeno. Hoy en día se produce hidrógeno en Chile, el 95% es por reformación del metanol, ¿cierto? De un gas fósil, ¿cierto? Pero se busca producir el hidrógeno sustentable. No tiene ningún sentido hablar de electromovilidad, producción sustentable, si el hidrógeno, el insumo principal, no viene de una fuente renovable, ¿cierto? Podríamos hacerlo, de hecho no está impedido que ocupemos hidrógeno que viene de la reformación, pero la idea es usar hidrógeno verde y ese es el que estamos produciendo en este momento en Copiapó con un FIC regional, ¿ya? Pero del CSP no estoy tratando todavía de esta técnica. ¿Por acá había una pregunta? ¿Sí? Gracias, doctor. Voy a ser de breve, como está pidiendo aquí nuestra amiga. Cuando ustedes estudiaron el mix, y que encontré fabuloso en realidad la proyección del mix de fuel cells con baterías de litio y posteriormente con ultracapacitores, ultracondensadores. Supercapacitores. En el caso de la fuel cell, ¿meditaron alguna vez usar como base baterías de vanadio en vez de fuel cells? Se lo digo porque hay investigaciones en Australia referente a eso. Entonces, nada más. Si lo meditaron, me gustaría saber si tienen una opinión al respecto, nada más. Es muy interesante, la respuesta es no, porque nosotros estamos mandatados por Corfo para trabajar con celdas con fuel cell. Es decir, el subsidio que tenemos, que lo pagan todos ustedes, y yo también, es para trabajar con celdas de hidrógeno. Entonces hay que meter celdas de hidrógeno en el transporte para vehículos eléctricos. No descartamos otra fuente energética. De hecho, cuando fui a Teniente la semana pasada, ellos están usando un vehículo que está usando un flywheel, ¿cierto?, como medio de almacenamiento energético. Esto no es exhaustivo, ¿eh? Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros obviamente va a cambiar en los próximos años y pueden experimentar con otras fuentes como las baterías que usted menciona. Lo que queremos nosotros es un poco abrir el espectro y que esto no sea solamente batería, sino que sea más sustentable con otros medios. Pero puede que mute, ¿cierto?, a un elemento de mayor capacidad y de mayor eficiencia, sin duda. Tú comentabas del proyecto que se está desarrollando en el norte, producir hidrógeno a través del agua. La pregunta va un poquito más allá, a ver si hacemos eco con Julio Verne, que decía que el combustible del futuro iba a ser el mar. ¿Hay posibilidades de obtener hidrógeno a través de la desalinización o directamente el agua de mar, como se utiliza en algunos vehículos marinos, submarinos, etcétera? Pero tenemos problemas la sal y los minerales entre medio. Esa es la pregunta. Muchas gracias, muy buena pregunta. Efectivamente, hacer hidrógeno, ¿cierto?, en las zonas donde no hay mucha agua, la verdad que no es muy sano, ¿cierto? Decir que Copiapó, la poca agua que tiene potable, la ocupa para producción de hidrógeno, la verdad que es un poquito ambicioso, ¿cierto? Y un poquito egoísta con los otros medios de consumo, animales, ¿cierto?, humanos, agricultura. Por lo tanto, el proyecto es demostrativo, es financiado por el FIC, por el gobierno regional de la tercera región, pero evidentemente hay que mirar lo que menciona el señor, no escuché su nombre, Limones. Por lo tanto, la idea es, hoy en día la respuesta es sí. Hoy en día hay estudios, ¿cierto?, de desalación, de producción de hidrógeno con agua salada, ya con agua de mar. Eso está publicado, hay patentes al respecto. Lo que nosotros pensamos primero es explorar esas patentes o bien desalar el agua con desalación solar, por ejemplo, MD, técnicas que hoy en día existen, desalar el agua y luego pasarla por la producción de hidrólisis. Ahora, la hidrólisis PEM, el hidrolizador PEM es bastante eficiente y requiere agua bastante purificada. Los electrolizadores catalíticos, ¿cierto?, pueden ocupar distintas calidades de agua. Por lo tanto, yo podría ocupar agua con mayor salinidad en hidrolizadores catalíticos. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día sí se está explorando, hay bastante publicación al respecto, no hay ningún desarrollo comercial que yo sepa en este momento, pero evidentemente para allá tiene que ir la tendencia. ¿Sí? Eso. Esta es la pieza rápida, pero bueno, este es el consorcio que tenemos formado nosotros, con todos los actores que están involucrados acá. Estamos construyendo entonces este vehículo mixto, ¿cierto?, de hidrógeno, batería y supercondensadores. Muchas gracias. Una más. ¿Alcanzamos tiempo una más? Una pregunta más entonces. Bueno, primero todo, felicitaciones por el proyecto, está muy entretenido. Mi pregunta iba más por el lado de la respuesta de la minería. ¿Cómo ha sido,
¿Qué problemas han tenido al tratar de implementar un proyecto como este? Muy buena pregunta. Como todos sabemos, la minería es sumamente convencional, ¿cierto? Nos costó mucho. Esto lo partimos haciendo nosotros el año 2017. Obviamente no nos creyeron, dijeron no, nosotros queremos autos eléctricos, no autos con celda de hidrógeno. Entonces tuvimos que mostrar varias de estas slides a ellos también, diciendo no, es que esto también es electromovilidad, pero no con batería, es con otro tipo de insumos que son las celdas. Ah, ya. Entonces estaba bien. Pero al principio fue un rechazo, evidentemente. No obstante, nos dieron tiempo para explicarle, para mostrarle algunos resultados internacionales. Y hoy en día, ya que estamos trabajando con Codelco en el Teniente, es una gran señal. Y hoy, este año, ya hemos abierto más el espectro y el interés ha estado creciendo. Sierra Gorda, Anglo American también nos ha contactado para desarrollar un prototipo demostrativo. Entonces, hoy en día hay mucho más interés, obviamente, hay más conocimiento a través de este mismo programa. Por lo tanto, la respuesta ha sido muy, muy atractiva ahora. Bueno, pero el pasado se los perdonamos porque no se conocía, pero lo importante es que ahora sí vamos a desarrollar este proyecto en faena minera. Ya, una última pregunta. Hola, mi nombre es Sebastián, también vengo de la Santa María de Viña. Mi consulta es, lo que tengo entendido es que hay 3 tipos de baterías de ion litio que vienen siendo la aleación: de óxido de cobalto, óxido de manganesio y fosfato de hierro. Mi pregunta es, ¿cuál van a ocupar ustedes? Nosotros, honestamente, vamos a ocupar de plomo, porque es una batería que queremos probar y justamente lo que queremos es no poner tecnología de punta en baterías como la que menciona usted, la que menciona el señor ahí recién. Para este proyecto vamos a utilizar plomo, no obstante está abierto para que ocupemos una batería de alto estándar. Esas baterías también son caras, baterías de mayor ciclo de carga y descarga son más caras, ¿sí? Por lo tanto, el foco de este subsidio, que lo pagamos todos nosotros de nuevo, es que sea eficiente en el sentido del mix, llegar luego rápidamente a descubrir un mix energético, ¿cierto? Con foco en celda de hidrógeno, y los otros componentes son accesorios, ¿ya? Por lo tanto, no está el foco en la batería que vamos a ocupar. No obstante, ya tomé el dato que me dio el señor y el dato que me dio usted y vamos a tratar de ponerle más eficiencia por el punto de vista de la batería, pero va a ocupar una de menor calidad. Sí, Muchas gracias, Patricio. Vamos, gracias a usted. ahora hay un coffee para que salgan todos para afuera, metimos la sala y a las 4:30 parte la próxima